Muy buenas noches, alumnos del Sistema de Evaluación Virtual de la materia de Investigación Documental. Habla su profesor Luis Silva Arriaga. Como bien saben, hoy tenemos nuestra clase sincrónica, en la que espero que podamos ampliar nuestra visión acerca de lo que es la investigación documental a partir de algunas recomendaciones. Hago una aclaración. No quise repetir lo que los autores o la bibliografía traen de contenidos, sino más bien hablarles de la experiencia documental, que es en donde últimamente me he desarrollado un poco más. Porque muchas veces nos podemos perder en la información que manejamos, o tenemos tanta información que no sabemos qué poner, o carecemos de información y pensamos que la investigación no va a resultar. Independientemente de las condiciones en las que nos encontremos, sí me gustaría platicarles más acerca de este trabajo de investigación a partir de algunas recomendaciones que considero importantes. Confío en que ustedes ya saben perfectamente bien qué es una investigación, acción, los diferentes tipos o modelos de método científico que podemos tener. Asimismo, ya tienen una caracterización clara de las ciencias como formales o fácticas. Asimismo, se han dado la tarea de simplemente ya tener alguna visión más amplia de lo que es la investigación educativa. Perdón. Sin embargo, considero importante que, independientemente de estos conocimientos previos que ustedes ya tienen, podamos avanzar, ahondar, incluso ya poner en práctica algunas recomendaciones que revisaremos esta noche. Como primer punto, me gustaría ahondar en un aspecto importante. Solo hay un solo método de investigación. En el momento que Galileo Galilei propone el método científico como mecanismo para llegar a la verdad de los fenómenos naturales, pues empieza a esbozar una metodología apropiada a partir de la observación, el registro de datos, un planteamiento de una hipótesis, la verificación de esos datos para aprobar o desechar tal hipótesis y llegar a unas conclusiones. Sin embargo, eso es para las ciencias naturales. En las ciencias sociales y en la investigación educativa jamás podremos verificar lo observado. De ahí que nuestra hipótesis siempre esté, durante el proceso de elaboración del trabajo documental, adecuándose a lo que ya sabemos o lo que vamos investigando o a las posibles conclusiones previas que vayamos formulando a partir de la revisión de los distintos documentos. Por eso, en primer lugar, hay que decir, no existe un único método para hacer investigación social o de investigación educativa. Si quisiéramos buscar las causas de la deserción escolar en los alumnos de educación media superior, tendríamos que adentrarnos, para empezar, en tres aspectos. La situación del joven en México, la situación laboral de los jóvenes en México y un nuevo problema: el abandono familiar y el refugio en conductas de riesgo. Posiblemente estos tres factores no nos van a dar las causas, sin embargo va a ser un indicio para poder llegar a las causas de la deserción en media superior. Desde este punto de vista, entonces, tenemos que buscar la información o hacernos llegar de cierta información o ciertos documentos que nos permitan definir qué es lo que está pasando con los jóvenes de media superior. En realidad,
para todo trabajo de investigación, la manera en que vamos a recopilar la información pues va a depender del objeto de estudio. Cuando me refiero al objeto de estudio, va a ser aquel sujeto, grupo de individuos, fenómeno educativo o social que vamos a estudiar y por lo tanto hay que acotarlo, hay que definirlo claramente. Aunque algunas personas vayan a decir, voy a hacer una investigación sobre los problemas de aprendizaje, no podemos abrirlo tan amplio la investigación, tendríamos que acotar, definir, limitar cuál es el problema de aprendizaje, ya sea en los niños de 6 a 12 años, en los adolescentes de 12 a 15 años, en los jóvenes de 15 a 18 años, a fin de delimitar grupos de edad o situaciones de convivencia o tipo de población, con el objeto de que nuestro estudio también esté perfectamente bien identificado. De lo contrario, tendríamos un trabajo muy grande, muy exhaustivo y por lo tanto desgastante. Nuestro objeto de estudio, la identificación del objeto de estudio en este sentido es importantísima para todo trabajo de investigación que vayamos a realizar. Como ya les había dicho anteriormente, tanto en lo social como en lo educativo no se puede repetir la experiencia. Es más, tenemos un serio problema ahí en cuanto a la verificación de lo social. Los historiadores, por ejemplo, trabajan con documentos y ellos hacen inferencias de una serie de documentos, cartas, anecdotarios, anales, documentos oficiales, e intentan inferir qué fue lo que sucedió en el pasado. Nosotros, desde el punto de vista educativo, tendríamos que hacernos llegar de información de los aspectos sociales, psicológicos, conductas de riesgo, calificaciones, eficiencia terminal, a fin de determinar qué es, cuáles son los factores que afectan a los estudiantes de un determinado nivel educativo en su rendimiento académico o afectivo o socioafectivo o laboral o de capacitación. Por consiguiente, van a existir varios factores, tanto existenciales como sociales, económicos, científicos, tecnológicos o educativos, que no van a poder controlarse del todo dentro de un fenómeno que estemos estudiando. Porque incluso la tecnología es cambiante. Lo que ayer funcionaba perfectamente bien, hoy ya es obsoleto. Incluso la tecnología es difícil de controlar, ¿no? Entonces tenemos que valorar nuestro objeto de estudio y las condiciones del objeto de investigación a fin de que los resultados que obtengamos sean los más precisos, no los más exactos, porque la exactitud no existe, existe la precisión. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo se puede realizar una investigación tipo social o educativo que sea exitoso? Y surge una pregunta, ¿qué hacer para una investigación documental? En primer lugar, se requiere redactar con precisión, después de haber leído algunos artículos, algunos libros, con precisión la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Como ustedes recordarán, la hipótesis es un enunciado. La casa es de color verde. Podríamos decir que esa es la hipótesis del objeto de estudio que vamos a analizar. Realmente lo que estamos preguntando, no estamos haciendo ninguna pregunta, ni estamos aseverando algo. Estamos afirmando una situación de una casa, que es de color verde. Lo que tocaría
como paso siguiente es corroborar, ya sea a partir de la información, a partir de la observación, a partir de la correlación de datos, que la casa efectivamente es de color verde. Asimismo, si nosotros decimos que la educación en México requiere de profesores capacitados en la innovación de la práctica docente, tendríamos entonces que verificar que la práctica docente actual no está funcionando para los requerimientos sociales, económicos y educativos que exige el país. Entonces, nuestra investigación estaría centrada no en la situación de los profesores, sino en la situación de la innovación de la práctica docente. Si realmente los docentes están innovando desde el aula, desde la planeación de clases o desde el currículo. Si la misma estructura educativa de una escuela está permitiendo la innovación o existen factores externos al aula que lo están impidiendo. Esto es lo importante de la hipótesis, clarificar a partir de lo que hemos leído hasta dónde podemos llegar o no en una investigación. ¿Cuál es posible que lo que nosotros dijimos en la hipótesis no sea cierto y por lo tanto tiene que desecharse? No tengan miedo en un momento de decir, me equivoqué. Esto no es así. O pueden también decir, la hipótesis está planteada de esta manera y por lo tanto se va a corroborar a partir de tal metodología. Esa es otra parte importante de definir cuáles van a ser los pasos metodológicos para comprobar o no una hipótesis. El trabajo documental, por consiguiente, requiere de explicar paso a paso cuáles fueron los elementos que tuvimos que seguir para la integración e interpretación de datos. Por eso es muy importante no solamente decir, a partir de lo que ustedes observen y lean, de la definición de hipótesis, saber cómo van a continuar su investigación. A lo mejor tiene que ser una investigación exhaustiva de documentos, a ver qué es lo que dice tal autor o un grupo de investigadores o una institución en particular. Podemos utilizar datos estadísticos que nos permitan a nosotros, a todos nosotros, interpretar números que tienen un significado y que nos lleve a una conclusión posible. Es decir, tengo que tener la habilidad de no solamente ver números, sino de encontrar un significado de ese número o de ese conjunto de números que me va a permitir decir sí o no mi hipótesis está planteada. Disculpen, continúo. Una parte importante también de que hay que tomar en cuenta para la recolección de datos es la técnica y el instrumento. En sesiones pasadas ustedes ya han aprendido a elaborar fichas de registro. Estas fichas son importantes en dos sentidos. Una, no solamente vamos a recopilar el dato, la información que va a sustentar nuestra investigación, sino que nos va a dar la capacidad de poder interpretar el dato que estamos corroborando. Es decir, si Aristóteles dice que el hombre es un animal político, tenemos que, desde nuestra experiencia y conocimientos, interpretar esto que dice Aristóteles desde nuestro contexto actual. Es decir, el hombre es un animal político porque vive en comunidad, vive dentro de una polis. La polis para los griegos era la ciudad, aquella que nos daba identidad, nos permitía desarrollarnos y nos daba una cultura propia. Actualmente, esta misma visión sigue siendo vigente. La ciudad, el lugar donde vivimos, la comunidad, nos da esa identidad, nos fortalece, nos da los elementos suficientes para poder integrarnos a ella y tener una cultura propia a partir de una educación y una serie de elementos tradicionales y de costumbre que conforman nuestra manera de ser y estar en el mundo. La interpretación de datos
o de ideas, es lo que nos va a permitir a nosotros formar también un criterio personal que va a sustentar, a su vez, nuestras conclusiones dentro de la hipótesis, dentro de la investigación. Muchos de mis alumnos, cuando se enfrentan a hacer un trabajo de investigación o un trabajo de tesis, se enfrentan con el grave problema de definir qué es el marco teórico. Y le dan vueltas, ¿no? Y los pobres no saben qué hacer. Podemos decir que el marco teórico es el conjunto de ideas, conceptos y argumentos que sirven para definir el sustento o el bagaje conceptual de nuestra tesis o trabajo de investigación. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hablar sobre la innovación de la práctica docente, tengo que partir de dos conceptos fundamentales. Por un lado, definir la innovación como esta idea de cambio o como la idea de pensar es innovar, y por otro lado, la práctica docente. ¿Qué entendemos por práctica docente? El conjunto de ambos términos y de ambas definiciones nos va a dar un nuevo significado. Innovación de la práctica docente se puede definir como el cambio a partir de pensar, crear la práctica docente para generar nuevos aprendizajes que sean significativos en los alumnos. Entonces, a partir de este pequeño ejemplo es como podemos armar el marco teórico, que en un trabajo de investigación es mucho más amplio, ¿no? Porque tenemos que, dependiendo del objeto de estudio, seleccionar o investigar autores que nos permitan claramente tener una idea clara de cuál es la situación conceptual de nuestro objeto de estudio y de el trabajo de investigación que vamos a realizar. Por lo tanto, podemos decir que a partir de nuestro ejemplo hay un concepto de innovación que puede tener varios significados, un concepto de práctica docente, y que ambos forman un concepto amplio y profundo de lo que es la innovación de la práctica docente. Un marco teórico no tiene que ser muy extenso, tiene que ser conciso y perfectamente bien se tiene que sostener. Van a decir, maestro, ¿cuántos autores entonces se valen? Lo más recomendable es tener un autor central del cual partir, o dos o tres autores centrales del cual partir, que nos den la fortaleza suficiente para que el marco teórico quede perfectamente bien delimitado. Esa es otra característica del marco teórico, que nos permite delimitar nuestro campo de acción. Si vamos a hablar de la práctica docente, entonces podríamos hablar de una pedagogía crítica para hablar de esta innovación. Perdón, de una práctica docente. Podemos hablar de la filosofía de la innovación de la creatividad para delimitar el campo de acción de la innovación. Y no confundirlo nada más con tecnología. Podemos, a partir del existencialismo, como este fenómeno de donde el hombre se proyecta para realizar cosas diferentes, entonces tendríamos tres posturas o tres corrientes que van a definir nuestro marco teórico. Y a su vez, tenemos una serie de autores que pueden aportar ideas o conceptos para delimitar este marco teórico. Ya habíamos hablado de qué es la hipótesis y vamos a confirmarlo, ¿no? Es una afirmación que debe comprobarse a través de la consulta bibliográfica o de datos estadísticos para nuestro caso. Si fuese en el caso de una investigación de campo o de investigación básica, esta se corrobora a partir del laboratorio y de los datos recopilados en campo. Es como un ejemplo, los resultados de las pruebas de evaluación de razonamiento matemático y verbal no son buenos para el desarrollo de un pensamiento científico. Esta hipótesis tendría que corroborarse a partir de lo que es pensamiento científico, cuáles son los ideales del razonamiento matemático y asimismo, el pensamiento verbal,
que nos permita configurar un pensamiento científico. Si los resultados que tenemos en México son apropiados para un pensamiento científico, entonces esa hipótesis está mal planteada o no está adecuada a los requerimientos de investigación. Sin embargo, si la hipótesis puede ser comprobada, entonces quiere decir que el planteamiento original es correcto porque tenemos el sustento teórico y la evidencia estadística que así lo corrobora. El tratamiento bibliográfico y de consultas estadísticas nos dará los argumentos suficientes para verificar o no esta hipótesis. Otro problema que se enfrenta la mayoría de los que hacemos un trabajo documental, estadístico, de investigación, es la redacción. Y chicos, por desgracia, en este país nos cuesta mucho trabajo redactar sujeto, verbo, predicado. Y así hay que empezar, muy clarito. Muchos de lo que hacemos nosotros como docentes es nada más hablar y pocas veces documentar. Hace ratito les mencioné que estamos aprendiendo a hacer fichas de trabajo. Este es un primer indicio para aprender a argumentar. Recopilas información, la vas ordenando, que es importante ordenar ideas, y luego vas empezando a redactar. Tu redacción tiene que ser clara, específica. Para un trabajo de investigación se recomienda que sea de manera impersonal o en primera persona del plural, a fin de no personalizar el trabajo y hablar en primera persona. Entonces se recomienda que hablemos. Se piensa que el fenómeno educativo tiene tales y tales problemas. O nosotros consideramos el fenómeno educativo desde 3 amplias perspectivas. Este tipo de redacción nos va a permitir también fundamentar a partir de los autores que hemos consultado una postura crítica. El verdadero éxito de una tesis o de un trabajo de investigación consiste en la redacción y preparación de fichas de trabajo. Aunque pudiera parecer ocioso e infructífero las fichas de trabajo, para nosotros es de gran relevancia, porque así nos va a facilitar tener una visión amplia del objeto de estudio, pero a su vez delimitada del trabajo de investigación, y a su vez la precisión en el uso de datos. Actualmente tenemos que también pensar en recursos tecnológicos para la lectura, registro y por lo tanto escritura de un trabajo académico o de investigación. Hay algunos lectores de PDF que nos van a permitir no solamente señalar el texto que nos interesa, sino también hacer como un tipo abstract o resumen de lo que hemos subrayado y le da cierta coherencia y nos presenta las principales ideas ya reunidas. Este tipo de herramientas tecnológicas o aplicaciones tecnológicas, es muy recomendable que ustedes ya empiecen a utilizarlas. Me van a decir, oiga, pero yo no voy a hacer un trabajo documental siempre. No, pero si vas a hacer investigación, o vas a preparar una clase, o vas a una conferencia, o vas a tener que hacer un proyecto educativo para una escuela o para una institución gubernamental. Entonces, es importante que vayan ya conociendo algunas herramientas o algunas aplicaciones tecnológicas que les permita a ustedes eficientar tiempos y por lo tanto redacción de trabajos académicos. También es importante revisar artículos, libros especializados para identificar cómo redactan algunos autores, que hablen de lo social o de lo educativo. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que ustedes vayan desarrollando un estilo propio de escritura. No tengan miedo de escribir, escriban, ejercítense en escribir ideas. De esta manera es el único modo de alcanzar una buena redacción. Las conclusiones.
Me he topado en ámbitos académicos que la conclusión no es fácil de definir. Piensan que en la conclusión también pueden ir citas bibliográficas y pueden ir argumentos que no tienen sentido con la investigación. ¿Qué es una conclusión? Es la aseveración contundente de lo que hemos descubierto. Es decir, si Aristóteles dice que el hombre es un animal político, nosotros, a partir de esta afirmación, confirmamos contundentemente que Aristóteles tiene razón, porque el hombre solamente puede ser hombre dentro de una comunidad. Solo puede llegar a ser persona a partir de un yo, un tú y un nosotros. Solamente puede ser hombre y mujer porque se distingue dentro de una sociedad como géneros complementarios que forman un todo dentro de la sociedad. Que podemos decir que la sociedad en su conjunto da identidad a los individuos a través de las costumbres, de las tradiciones, de las leyes. Por lo tanto, desde la visión aristotélica del hombre como animal político, decimos que sí, por lo anteriormente dicho. Y ya. Pero eso exige una reflexión previa a los documentos, un análisis hermenéutico de cada una de las cosas que hemos escrito, a fin de llegar a este tipo de conclusiones. Muchos de mis alumnos, colegas, lo primero que hacen es redactar la introducción y es lo último que se hace. Jamás una introducción se escribe al principio. Es lo último que se redacta. ¿Por qué? Porque la introducción es una presentación del trabajo escrito. Nosotros jamás vamos a presentar vamos a invitar, voy a cambiar de ejemplo. Nosotros jamás vamos a invitar a alguien a nuestra casa estando en la casa sucia. Preparamos primero la casa y ya después introducimos a los visitantes a nuestro hogar, ¿cierto? Lo mismo pasa con una investigación. Primero hacemos el trabajo de investigación, hacemos el trabajo de hipótesis, la consulta bibliográfica y las conclusiones. Y al final presentamos en una introducción el trabajo de investigación. Con este ejemplo, espero que nos quede bien claro de que el trabajo de investigación no empieza con la introducción, empieza con la investigación bibliográfica. Por lo consiguiente, en la introducción se presenta el trabajo de investigación indicando capítulos que lo conforman, la hipótesis que se plantea y un adelanto de las conclusiones, para que el lector o lectores se interesen por su trabajo de investigación. Todas estas indicaciones, sugerencias que les hago, forman parte de la experiencia de redactar y de investigar. En ciertos niveles educativos, pudiera parecer que hablar de una investigación documental o bibliográfica o básica es algo cotidiano y simple. Sin embargo, no lo es. Los mismos investigadores se enfrentan con problemas de redacción, de identificar el objeto de estudio, de definir la metodología a seguir, de comprobar de alguna manera si la tesis está bien hecha o no, si es posible demostrarla, incluso de dar sustento en el marco teórico con distintos autores de un área o de otra. Entonces, el trabajo de investigación no es simple, aunque pudiera parecer que los pasos que lo definen son sencillos. Eso es totalmente falso. Un trabajo de investigación siempre va a ser arduo, va a ser difícil, porque no nos va a ser tan fácil definir el objeto de estudio, la hipótesis, la metodología a seguir. Uno de los grandes retos que van a enfrentarse ustedes es aprender a interpretar datos, resultados.
No es lo mismo decir que 2 más 2 es 4 que decir la adición de dos números nos va a dar por resultado un tercer número diferente de los dos primeros, porque la adición implica, desde el punto de vista cognitivo, que el sujeto tiene que aprender a visualizar las partes y el todo. Se dan cuenta de que no es lo mismo hablar de 2 más 2 desde el punto de vista matemático que desde el punto de vista pedagógico o cognitivo. Por lo tanto, para asumir una postura crítica desde los resultados de una investigación, hay que aprender a interpretar datos. ¿Qué es lo que me quisieron decir? ¿Qué es hacia cuál es la tendencia? ¿Por qué dio este resultado y por qué no dio el otro? Las noticias, algunas noticias nos pueden dar pistas de cómo interpretar si es que no tenemos una formación en estadística o económica o que nos pueda permitir las bases para poder interpretar resultados. Una manera también de poder interpretar estos resultados pues, es revisar el periódico, los índices económicos o poblacionales, qué es lo que, cómo se interpreta desde la literatura estos datos. Les recomiendo que hagan ese ejercicio. Por último, la guía del asesor es indispensable para la integración del documento final. Todo lo que le diga a su asesor de tesis o a su asesor de investigación, háganle caso. Pero también tengan la suficiente valentía de decir no cuando ustedes crean que las cosas no son así. Podríamos pensar que en un momento dado no tienen la experiencia suficiente para decir sí o no a una indicación de su maestro que aparentemente ya tiene más tiempo como investigador o mayor madurez como académico, no sé. Tengan confianza en sus conocimientos, pero también sepan pedir sugerencias y reconocer cuando no saben acerca del tema de su trabajo de investigación. Un maestro jamás va a estar de más, y la visión de su maestro siempre va a ser complementaria a lo que ustedes tienen definido. Espero que con estas recomendaciones, muchachos, a futuro puedan trabajar, al menos documentalmente, datos, información, conceptos, ideas, a fin de que ustedes tengan también la suficiente capacidad para publicar documentos. Hace falta personas que documenten lo que estudian, lo que ven, lo que critican. Es importante que ustedes vayan ya haciendo una lista de opiniones personales a partir de lo académico o de lo social. Yo espero que esta clase les haya permitido ampliar su visión acerca de la investigación documental y que a su vez ustedes tengan la fortaleza suficiente para escribir, redactar, publicar y darse a conocer. Muchas gracias por su atención, muchachos. Hasta la próxima. Bye.